tema de hoy va a ser la confianza y la voluntad de Dios. ¿Listo? ¿Empezamos video? Entonces, chicos, miren, la voluntad de Dios dice que es perfecta y agradable ante todos nosotros, ¿bien? Muchas personas de nosotros creemos que hacemos la voluntad de Dios cuando no lo hacemos. Están hablando de Saulo. Saulo creía que estaba haciendo el bien cuando él estaba haciendo el mal, pero él creía que estaba agradando ¿a quién? A Dios. Pero él en sí mismo estaba, ¿qué? En contra, lo estaba persiguiendo, estaba, dañando la voluntad de Dios. Sí, estaba atrasándola con tanta ejecución de cristianos. Él dice que mató a muchos cristianos, persiguió a muchos cristianos, también los crucificaban porque ellos los ponían en la cruz como signo de maldición. Como podemos ver también en el tema de Pedro. Pedro, cuando se le acercó, cuando Jesús le comentó a sus discípulos, le dijo: el Hijo de Dios va a pasar por muchas pruebas, tribulaciones, va a ser escupido, humillado y crucificado. Bien, y Pedro dijo inmediatamente: Señor, lo abrazó y le dijo: no, Señor, no permitiremos eso. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no conoces la voluntad de mi Padre, sino simplemente hacen la voluntad de la carne. Porque a veces nosotros creemos que hay muchas cosas que son buenas cuando no lo son. Cuando creemos que la confianza, el respeto, simplemente se basa en, digamos, hay personas que dicen: si él me respeta, yo lo respeto, ¿cierto? Si él me ama, yo lo amo. Pero dicen: esa persona de allá, esa persona es tan mala que no merece respeto ni nada. Por así decirlo, ¿no? Pues no estoy salido del tema ni nada. Pero entonces, resulta que Dios dice que seamos respetuosos, haciendo la voluntad de Dios. Digamos, cuando yo hago la voluntad de Dios, ¿qué significa? Que hago todo lo que Él dice que toda la voluntad es todo, mandamientos, amor hacia los demás, al prójimo. Nuevo Testamento, nuevo, no el antiguo, porque el antiguo era ojo por ojo, que Dios se vengaría de los enemigos de Él, que los aplastaría. No, hoy es un tiempo muy diferente. Cuando Jesús y los apóstoles, ustedes saben que no es lo mismo lo que le pasó a Elías, que él se lo llevó un torbellino al cielo, a lo que le pasó a Jeremías. Jeremías murió de una manera que fue la voluntad de Dios, no muy bonita, porque él fue cortado a la mitad. Hay muchos que, digamos, la voluntad del Padre era de que algún apóstol muriera en aceite hirviendo. ¿Vemos eso malo o bueno? Pero es la voluntad de Dios. Entonces es bueno, porque la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Porque en ningún momento Jeremías, los que fueron decapitados y ellos sintieron algún dolor, porque Dios les anestesia el cuerpo. Bien, esa es la voluntad de Dios, que nosotros haciendo el bien a veces ni sufrimos porque estamos en la voluntad de Dios, ¿sí me entienden? Hay muchos que consiguen dinero, riquezas, y teniendo todo eso que tanto anhelan no son felices, porque ahí no está la voluntad de Dios, en el dinero. Creíamos que cuando Jesús le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no conoces la voluntad no conocer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad de la carne, que es tropiezo. La voluntad de la carne es tropiezo, igual lo que le pasó a Saulo. Cuando Jesús le dijo eso a Pedro: aléjate, Pedro se alejó y se salió de los 12 discípulos, y no eran 12 sino 11, pero Pedro se alejó. No. ¿Por qué no se alejó? Porque le dijo eso, pero que cambiara. ¿Le dijo eso a qué? ¿A sus actitudes o a su espíritu, a su carne, digamos? ¿Le dijo a la carne o al espíritu? Al espíritu. ¿Pero qué era lo que le dijo que se alejara? La carne. Y después, sí, porque la carne es lo que nos hace a nosotros tropezar. ¿Tropezar en qué? En mentira, en contienda, en división, en muchas cosas que no son agradables. Digamos, yo como profesor, yo he pasado por muchas cosas que yo le he dicho que uno tiene que pasar por cosas no muy positivas, papi, no por cosas muy positivas, para uno apreciar lo que se siente. Digamos, que se siente una traición, que se siente eso. Jesús supo todo eso. Jesús supo que era hambre, dolor, traición, sufrimiento emocional también. Cuando Pedro, detrás de que le dijo Jesús: me eres tropiezo, Pedro aún seguía con la carnalidad,
¿Sabe cuál es la carnalidad? De que aún no quería que se hiciera la voluntad de Dios. Pedro estaba siendo utilizado ¿por quién? Por el enemigo. ¿O por su qué? Por sus instintos carnales, que era defender a una persona buena. Porque cuando usted ama a una persona, ¿usted qué hace? ¿Usted qué quiere? ¿Que le hagan el mal o el bien? ¿Y usted qué hace? Pues lo protege, ¿cierto? Usted lo que hace es eso, protegerlo. ¿Cómo van a crucificar a alguien que amo? ¿Cómo van a crucificar a alguien que está levantando a los paralíticos, que está sanando a los ciegos, que está levantando, está quitando de lepra a muchas personas, que con una sola palabra dice, es más bien un general y le dijo, yo soy general y yo cuando doy una orden y yo le digo a él, ve, y él viene, y cuando le digo a él, haz esto, él lo hace. Y yo sé, Jesús, que tú puedes hacer lo mismo. Y Jesús lo hizo. Imagínense, Jesús sanaba a larga distancia. Y Pedro y los discípulos veían eso. Lo veían, ¿sí me entienden? Y cuando una persona hace muchas cosas buenas. Y también pudo, ay chicos, miren, eso también lo olvidó. Otro, bueno, milagro de la fe. Caminar por el agua. ¿Y quién fue el otro discípulo que trató de caminar por el agua? José. ¿Pedro también? No, sí. Al principio sí. Al principio se hundió y luego ahí se pudo. Pero, ¿qué pasó? Esperen chicos, acuérdense que el tema de hoy es confianza y voluntad de Dios. Bien, el tema es muy largo, pero yo voy a hacerlo cortico, luego terminaremos con otro tema en otra clase porque el tiempo no nos va a alcanzar para jugar fútbol y el trabajo que tiene pendiente. Pero cuando empezó a hundirse, ¿por qué fue? Porque perdió la confianza en quién. Ajá, la fe, Jesús es la fe, papi. Siéntese, papá, y siéntese, el video. Señorito, mire. Hable duro, papá. Ah, Moisés. Pero todo se hizo con fe. La fe viene y la confianza viene poniéndola en Jesús. Pero, bueno, esperemos que sea la certeza de que sea Pedro. Pedro cuando estaba hundiéndose en el mar ya y estaba como agitado, no sé, porque a Jesús también lo vieron ahí. Ajá. Y Pedro está hundiendo, ¿y qué dijo de una vez cuando está hundiendo? Jesús, ven y sálvame, ayúdame. Ajá, chicos. Entonces, miren, ¿pusieron la confianza en quién? Dios. En Dios, en Jesús, chicos. La gloria tiene que ser para Jesús. Jesús se representa como Dios prácticamente. Sí, es que dice la palabra de Dios que el Hijo representa al Padre como el Padre representa al Hijo. Pero miren, pongan atención, ese tema solamente va en lo espiritual. ¿Bien? Sí, porque un ejemplo, yo sé que ustedes, niños, están aprendiendo a tener dominio propio de muchas acciones. Un ejemplo, si aquí hay algún niño grosero, cansón, eso no significa que el papá sea también grosero y cansón, ¿sí me entiende? No siempre el hijo va a representar de la manera al padre. El padre trata de enseñarle lo que lo que el hijo quiere que le represente. Entonces, miren, chicos, la voluntad de Dios viene siendo amor, paz, también viene siendo traición, porque Dios quiere que ustedes pasen por muchas cosas. Amor, comprensión y ternura. También eso, amor, comprensión y ternura. Ternura no, es esa amabilidad, es esa ternura en que nosotros nos mostramos a las demás personas. Digamos, un ejemplo, el profesor trata bien a muchas personas, ¿por qué? Porque le caen bien. No, señor, porque yo quiero ser tratado como yo trato a las demás personas, ¿sí me entiende? Y también otra, que Dios quiere que nosotros, si Dios me trata de una manera y Jesús nos trata de una manera, yo tengo que tratar con ese mismo amor a las demás personas. Esa viene siendo la voluntad de ¿qué? De Dios. La voluntad de Dios siempre viene siendo perfecta y agradable. Cuando dice la palabra de Dios, si me amáis, guarda ¿qué? Mis mandamientos. Quiere decir que cuando uno ama a Dios, tiene la confianza en Dios, la fe en Dios, pues uno guarda y se esfuerza. ¿Se esfuerza para qué? Para no caer en la desconfianza de que el mundo nos vea a nosotros de una manera que no sea agradable a Dios. Porque muchos dicen, todos somos hijos de Dios, que nosotros somos que estamos como hijos de Dios y queremos hacer muchas cosas buenas. Pero entonces la gente está buscando fallas, que tropiezos y eso. Y nosotros tenemos que esforzarnos a no tropezar, porque hay personas que buscan que nosotros tropecemos para ser juzgados. Ahora, en la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener tropiezos, pero dice la palabra de Dios que viene el tropiezo. La confianza del tropiezo,
bueno, el que confía en el tropiezo, el que no confía en el tropiezo viene para uno ¿qué? ¿Se edifica uno en qué? Digamos, una confianza para qué? Para aprender. Para crecer más. Para aprender. Eso es como, es para aprender, claro, esa es la experiencia. Esa es la experiencia, chicos. Un ejemplo, cuando una persona fracasó en una empresa, él ya sabe lo que hizo fracasar. O esa persona sabe lo que le hizo tropezar. Y no lo hará cuando... Y no lo hará cuando ya vuelva a emprender en algo nuevo, porque Oye, él ya sabe. Ajá, sí, el universitario y todo. Entonces, miren, chicos, todo viene eso en la perfecta voluntad de Dios, que viene siendo perfecta y agradable. Dios nunca quiere que ustedes hagan la voluntad del otro ser. Digamos, Dios ya los tenía predestinados para que vinieran aquí a la tierra a hacer buenas obras, a hacer la voluntad de Dios, chicos. Todo lo bueno, perfecto y agradable siempre es la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos todo lo incorrecto, decimos grosería, malas palabras, somos canzones, irrespetuosos, no somos responsables, no estamos haciendo la voluntad de Dios, chicos. Estamos manchando el nombre de Dios, diciendo yo voy a la iglesia. A veces manchamos hasta el nombre de la iglesia, dice, ay, yo no voy a tal sitio porque mire cómo son esas personas, mire cómo se comportan. No, el comportamiento de nosotros nos dice si estamos haciendo la voluntad de quién, de Dios, o la voluntad de quién, del enemigo, bien, del otro. Yo había una iglesia satánica. Muchas cosas hay en este mundo, chicos. Pongan atención a eso. Lo de la voluntad de Dios, Dios ya nos predestinó a nosotros para venir a la tierra para hacer cosas buenas. Dios no, el doctor cuando nos saca del vientre, bueno, cuando nos recibe, ajá, nos ayuda, nos hace asistencia al recibir al niño al mundo. Para que le quiten el peto. Sí. Papi, para recibir al niño, a recibir al niño, para ver, bueno, a dar a luz, a recibir, a hacer asistencia, nunca dice, señora, su hijo va a ser doctor, señora, su hijo va a ser policía, o su hijo va a hacer esto, su hijo va a hacer aquello. No, lo único que le dice la mamá es, su hijo, ajá, su hijo es un varón, o es una mujer, o hombre, bien, su hijo nació hombre y eso. Y si puede ver una anomalía física, él le dice, mire, su hijo, el doctor, ¿no? Le dice, su hijo nació con este detalle, hay que operarlo y esto. Papi, con palo. Pero entonces tratemos de levantar la mano. Entonces le dice las anomalías que tiene el niño, pero ¿qué? Superficiales e interiores, pero nunca ¿qué? Las espirituales, ¿cierto? El doctor nunca puede decir, mire, ay, su hijo va a ser un narcotraficante, ay, mire, su hijo nació, pues, va a ser un ladrón, o va a ser un extorsionista, o su hijo nació, va a ser un político corrupto, o esto. No, nunca un doctor puede decirle eso, pero sí le puede decir, bueno, papi, tranquilo, papá, pero sí le puede decir, su hijo nació hombre o mujer, nació bien de salud, y más de eso, lo espiritual y lo adentro solamente lo conoce Dios. ¿Y cómo lo conocemos nosotros? Por medio de las obras, los frutos dignos de arrepentimiento, que no hayan tropiezos. El profesor siempre ha sido a ustedes ejemplo de edificación o de tropiezo. De edificación, la primera. De edificación. ¿Por qué? Ustedes conocen, papi, siempre, ustedes conocen de lo bueno y lo malo. Sí. Ustedes me van a decir algo. Levanten la mano, ¿no? Están hablando sobre confianza y voluntad de Dios. Sí, papi, Juan Pablo, siéntese, hágame el favor. Entonces, hágase tu papá. Si nosotros le decimos a una persona, guárdeme este secreto, y ustedes se lo cuentan a las demás personas, esa persona pierde, digamos, la palabra. No, porque así ella no entera. Pero está engañando. Igual está haciendo el mal. Ajá, está haciendo el mal, aunque las personas que no lo vean. El secreto. Vamos, aquí por fuera parecemos muy bien, pero por dentro en las casas, ¿cómo somos? Pero dice Jesús, por fuera por fuera se ven muy bonitos, adornados, pero por dentro son sepulcros blanqueados. 15 minutos ya. Los comparaban como tumbas. ¿Ah? Dale, papi, ya vamos a tener. Los comparaban como tumbas. No había confianza en Jesús. Papi, hágame por favor, siéntese, porque ya me está cortando mucho video ahí, tengo que editar mucho. No quiero eso. Mire, no, porque a veces le edito y a veces no.
les comparaba Jesús a quién les decía eso, a quién les dijo que parece sepulcro planteado, a quién le dijo. ¿A los quién? A los sacerdotes y a quién más? A los monaguillos. A los levitas, a los que le servían a Dios. Ah, Y miren, les decían, ellos no hacían la voluntad de Dios, pero sí le hacían aparecer, le hacía sentir a las personas que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y le decían, atan cargas pesadas sobre las demás personas, cargas que ellos mismos no llevan. Cargas como qué, como en ese tiempo eran los que diezmos, que ofrendas, que muchas cosas, porque en ese tiempo era, se hacía así, se hacían sacrificios, ¿sí me entienden? Y la gente para comprar un cabrito, ¿qué tenían que hacer? Trabajar. Y para trabajar, ¿qué se hace trabajando? Se reúne dinero. Y para trabajar a veces el trabajo tiene un sacrificio. sí. Eso eran los sacrificios, atan cargas pesadas, es el sacrificio. Y ellos agarraban la ovejita, el cabrito que tenía un costo, lo sacrificaban. Pero ¿qué hacían los fariseos y eso? Ellos se creían siempre lo más santo y eso. Y no hacían nada, no sacrificaban nada de eso. Pero Jesús sí conocía los corazones de ellos. Y les decía, ustedes no dejan ni entrar, ustedes no entran, ni dejan que entrar. Y ven lo duro ahí, chicos. No entran ni dejan entrar. No, Es se como un me ejemplo. tampoco se me mal. Es como un ejemplo. No dejan grabar, ni tampoco dejan explicar. Entonces, o no prestan el hacha, no cortan, ni prestan el hacha. Entonces, chicos, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hacer la voluntad de Dios. Tener la confianza en Jesús, de que Jesús no nos va a dejar hundir. ¿En qué? En el pecado. No nos va a caer, no nos va a hacer caer, no nos va a hacer a nosotros hundir en la depresión, en el rencor, en la rabia, en la contienda, todo lo negativo, ¿sí me entienden? Porque Pedro cuando se hundiese, ¿qué le esperaba a Pedro? La muerte, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque perdió la confianza. Cuando uno pierde la confianza en Jesús, ay chicos, ya prácticamente... Está muerto de corazón. Sí, muerto en vida, como dice. Dios, una parte... Dios, eso es una parte, deja que los muertos se entierren a quién? A sus muertos, no, a sus muertos. Porque ahí está, usted puede aprender aquí mucha viveza, pero está muerto espiritualmente. Papi, aquí nosotros somos no somos eternos. El único eterno aquí es el espíritu. Pero si está muerto el espíritu, chicos, ya, perdimos. Y yo me muero. 100.000, 1.000.000, 1.000.000.000, 300 billones, una cantidad de tiempo, la eternidad, perdidos. Porque ya se perdió. Entonces dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Muertos que murieron espiritualmente, que murieron físicamente, que murieron, ¿qué más? A la condenación, chicos. Ay, si uno me muere, también me muere el espíritu. No, porque dice la palabra de Dios, digamos, que el que muere en Cristo, aún muerto, aún vive, ¿sí me entienden? Eso es lo que ustedes deben de entender. Cuando su cuerpo muere, digamos, hay una parte de Dios dice que aunque mi cuerpo esté destrozado y todo, yo pongo mi confianza en Dios, que Él es el que me lo restaurará. Entonces eso es lo que debemos de entender. No mantenernos muertos, sino siempre haciendo la voluntad de Dios, que eso es lo que nos anima, la voluntad de Dios. Profe, Listo, entonces papi, vamos a darle un aplauso a Dios, por favor. Listo, vamos a empezar, chicos, ya terminamos grabación.